Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presenta. Al concluirse el primer debate de la nueva ley electoral, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, reconoció que la nueva normativa no es perfecta, pero con el compromiso y madurez de los diputados se podrá lograr al final un documento que le devuelva a la población la confianza y credibilidad en los procesos electorales. Es producto de amplias deliberaciones, no solo con las fuerzas políticas, sino con buena parte, por no decir casi todos los representantes sociales y económicos del país han desfilado por la presencia de esta comisión, exponiendo sus distintos puntos de vista. Al final, creo que se ha logrado una confluencia de ideas que va a permitir a la Cámara tener el mejor instrumento posible para realizar el análisis efectivo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley del Consejo Nacional Electoral, Mario Segura, dijo que el trabajo fue arduo, pero que contaron con la participación activa de los miembros de la Comisión Técnica y de la dirigencia de los partidos políticos para llegar a los consensos necesarios. Ha sido un trabajo arduo que agradecemos a la Comisión Técnica por ese gran aporte que ellos han hecho, de igual manera a los partidos políticos que también hemos tenido por lograr consenso en altas horas de trabajo, pero que al final tenemos la satisfacción de decirle a este Congreso, a nuestro país, misión cumplida. Cada uno queda ya con su ley también en sus teléfonos para el día de hoy releerla, releer los puntos de interés, y la sesión se suspende por el día de hoy y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presentó. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy jueves 10 de septiembre del 2020. Ya la otra semana, el 15, estamos en el aniversario 199 de nuestra independencia patria. A un año del bicentenario. Y le va a corresponder al presidente Juan Orlando Hernández celebrar este bicentenario, 200 años, que será desde luego el próximo año. Para esta celebración del 15 van a haber aspectos importantes, van a haber celebraciones desde luego siempre dentro del marco de la pandemia, con medidas de bioseguridad, transmisiones virtuales, pero de lo que se trata es de que no pase desapercibido el aniversario patrio. Son 199 años, es importante la página histórica de nuestra independencia patria. Muy bien, hoy vamos a hablar de este tema tan importante. Ayer se concluyó ya el primer debate de los 333 artículos que comprenden esta nueva ley electoral, o sea, la ley operativa del Consejo Nacional Electoral. Sin duda alguna fue pura lectura, desde las 9:25 de la mañana hasta casi las 4 de la tarde, pura lectura. Inició Tomás Zambrano, después estuvieron los otros dos secretarios de la Cámara dando lectura durante casi todo el día a esta normativa. Es muy extensa, son 333 artículos. Se espera ya que este día se continúe el segundo debate. Hay ahí criterios que definen que se le podría suspender el segundo debate para comenzar ya las discusiones y las deliberaciones entre los diputados en tercer y último debate, que sería la parte más importante desde luego, porque es donde se van a escuchar los criterios, si hay criterios encontrados o hay criterios afines sobre cada uno de los artículos que establece esta nueva normativa electoral de nuestro país. Mauricio Oliva, el titular de la Cámara, ha dicho que le van a dar todo el debate posible a la ley, aunque ayer el
también vicepresidente de la Cámara, Mario Pérez, aseguró a un medio radial de la capital de la República que él creía que no iba a estar lista la aprobación, la publicación incluso en la Gaceta para el día domingo 13, que es cuando corresponde este próximo domingo que el Consejo Nacional Electoral haga la convocatoria para las elecciones internas de nuestro país, que serían en el mes de marzo, el segundo domingo del mes de marzo. Sin embargo, ya hay criterios previamente establecidos por parte de expertos, y se los vamos a consultar también hoy, desde luego, a nuestros invitados, que establecen que no habría, si en el último de los casos el Congreso, por eso del debate, por eso de lo largo de la ley electoral, no puede concluir, no puede terminarla, aprobarla y publicarla en la Gaceta para este domingo 13, bien se puede convocar, han dicho estos expertos, con la ley vigente actual, porque las dos normativas establecen que la convocatoria tiene que hacerse 6 meses antes. Así que no habría problema, pero eso sería, como dicen, el plan B. La exigencia y la demanda es que esa ley esté aprobada esta semana, y el domingo, ya con una nueva normativa aprobada y publicada, el Consejo Nacional Electoral convoque a las elecciones internas. Muy bien, con este preámbulo quiero presentarles a continuación nuestros invitados. Todos ellos son expertos en materia electoral, en materia política. Inicialmente el doctor Augusto Aguilar nos acompaña. El doctor Augusto Aguilar formó parte de esta comisión técnica que acompañó al Congreso Nacional para el tema de las reformas electorales, y también es una autoridad a nivel internacional en procesos electorales, consultor en esta materia y expresidente también del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, buenos días, ¿qué tal? Ya un poco más descansadito, me imagino, con este tema de las reformas, porque ya fueron turnadas a discusión de la Cámara. Con usted, doctor. Sí. Bueno, gracias, efectivamente. Muy buenos días, saludos a los compañeros y a la teleaudiencia de este muy gustado programa. En realidad, empiezo por lo que usted acaba de comentar en cuanto a las elecciones primarias. En verdad, la nueva ley, la que está por aprobarse, en cuanto a las elecciones primarias, no tiene mayores cambios, de tal manera que no sería problema si que se realizaran las elecciones primarias sin que se haya aprobado la nueva ley, porque se conservan la misma dinámica, los mismos plazos, la misma forma de votar, la misma forma de integrar las mesas electorales, de tal manera que no había mayor problema. Ahora, la ley, como usted mencionó, tiene más de 300 artículos, y por eso fue tan extensa ese primer debate que solo se leyó. Ahora puede imaginarse usted cuánto nos habrá costado a nosotros redactar esos 333 artículos. Estuvimos varios meses en eso, y cuesta, es un trabajo engorroso por una parte porque hay opiniones diferentes, pero lo importante de todo esto es que al final logró consensuarse casi en más de un 95%, no solo entre nosotros como comisión técnica, sino que también en la comisión de dictamen, y por último en la dirigencia de los partidos políticos, especialmente las 3 fuerzas mayoritarias. De tal manera que creemos nosotros que la aprobación de la ley no llevará mucho tiempo, porque la mayor parte de estos artículos, como les decía, están consensuados. Hay algunas pequeñas diferencias. Entiendo que es en algunos artículos relacionados con las formas de elegir, de proponer los candidatos en el caso de los partidos que no van a las elecciones primarias, o cuando solo se inscribe un movimiento o ninguno. Parece que ahí hay alguna dificultad. De igual manera, en cuanto a los conceptos de paridad y alternancia en las planillas de los niveles electivos de diputados y corporaciones municipales, parece ser que hay otras interioridades que nosotros no las sabemos, las que no hay mucho acuerdo, no solo a nivel de partidos, sino que al interior de los mismos partidos. Pero bueno, lo veremos en el transcurso de este día,
y los siguientes, en dónde están esas diferencias, pero nos parece, somos optimistas, en el sentido de que habiendo acuerdos y que se ha consensuado la gran mayoría de los artículos, entonces no habrá pérdida de tiempo y será rápida la aprobación de la mayor parte de los artículos de la ley. Okay. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. También nos acompaña el abogado Lino Tomás Mendoza. Él también es un experto en materia política, en materia electoral. También formó parte de esta comisión técnica que estuvo ahí de la mano con la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional para definir el proyecto de esta normativa electoral, de la nueva ley electoral de los hondureños. Abogado Lino Tomás Mendoza, gracias por acompañarnos y también una pregunta de entrada, como decimos. Algunos ya han definido esta normativa como que reúne reformas no muy profundas, sino que son reformas cosméticas, han dicho algunos sectores. Buenos días, gracias por estar con nosotros, abogado. Muy buenos días, un placer compartir con profesionales que conocen este tema. El proceso de aprobación o de presentación de este proyecto fue producto del nombramiento de expertos que en su mayoría fueron presidentes de los órganos electorales, abogados muy reconocidos como Mario Aguilar González, Aristide Mejía, Justo Aguilar, Fernando Enduray. Asesoría que presentó don Romeo Ples en el Congreso Nacional. Eso permitió elaborar un proyecto que recogiera conocimiento jurídico, experiencia en el proceso y sentido de patria. Esa pregunta que hace Paz Manueles es interesantísima. Y es que de entrada, en el análisis de los expertos que participaron en este proceso, coincidieron en que la ley anterior no es mala. Lo que ha faltado es una actitud de responsabilidad de los partidos políticos a la hora de desarrollar el proceso. Creo que la ley anterior representa una voluntad, daba algunos retoques, algunos cambios que los recogen ahora. Yo creo que después de la aprobación de este proyecto va a ser bien difícil que encuentren alguna debilidad. Por eso ve usted que una ley consensuada con los partidos políticos, con sociedad civil, con mujeres, con empresa privada, con organismos internacionales, fueron largas jornadas de discusión y de recoger las propuestas de la gente. Se encuentra que la discusión es apenas en 2 artículos. Uno por interpretación, que es el famoso 180, que habla que los partidos tienen que convocar a una asamblea si solo se presenta un movimiento. Y el otro relacionado fundamentalmente con lo que puede ser, bueno, algunas dudas que puede generar otros 2 o 3 artículos que, como decía el doctor Augusto, de repente ni los conocemos. Entonces, cambios sustanciales van. Y de repente la sociedad no se dio cuenta que teníamos una ley que reunía algunas condiciones para garantizar el respeto soberano. El problema se da en 2 aspectos. Uno, la falta de responsabilidad de los partidos políticos en el desempeño de las juntas receptoras de votos y en la transmisión de adulteración de actas en el proceso de elecciones. Y precisamente eso es lo que se ha perfeccionado. Uno es la implementación del dispositivo electrónico. 2, la transmisión de resultados de manera simultánea para evitar lo que afectó el último proceso electoral. Y la necesidad que está ya en camino de depurar el censo nacional electoral. Por eso es que de repente los que analizan la ley, la nueva propuesta, no se han dado cuenta que lo malo no es la ley, es la actitud humana. Muy bien, gracias, abogado Lino Tomás Mendoza. También está con nosotros en el foro La Entrevista este día jueves el ingeniero Denis Gómez. El ingeniero Denis Gómez es un experto también en materia política, en materia electoral, ex diputado del Congreso Nacional de la República y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. En su momento también ha sido una de las personas que más luces ha ido dando a lo largo de este tremendo proceso de
socialización de las reformas sobre algunos temas puntuales. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. ¿Usted considera que habrá cohesión en nuestra normativa, en nuestro proceso electoral, con estas nuevas disposiciones para las elecciones? Guillermo, buen día a su audiencia, buen día a los contertulios de esta mañana, el doctor Aguilar y el abogado Lino Tomás Mendoza. Interesante, cohesión. Es el término, creo yo, perfecto. Y esta nueva normativa electoral, que a mi juicio particular, los diputados, si quieren, pueden sacar esa ley antes del 13 de este domingo. Cuando los diputados se lo proponen, lo logran. Mire, cuando actuaron en contra de la MASI para que no se renovara, fue relampagueante la situación. A lo mejor fue extenuante, pero lo lograron. Si vienen de consensos anteriores en todo este proceso, donde han sido acompañados por la Comisión Técnica, de una ley que vinieron los de la OEA para decir que iban a hacer la arquitectura de la nueva ley electoral y de la nueva ley del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. A la Comisión Técnica le ha correspondido entonces trabajar en la ingeniería de esa ley. Y en la ingeniería de esa ley habrá que ver la cohesión que va a lograrse finalmente. Y creo yo que esa cohesión, Guillermo, tiene que completarse con algo que se llama congruencia. ¿Congruencia de qué? El informe de la OEA, de la misión electoral de la OEA en el 2017, dice que observó un proceso electoral de baja calidad técnica. Y técnicamente esa definición es grave. Quiere decir que el proceso electoral del 2017 no cumplió con condiciones que definen elecciones democráticas y también auténticas. Coincido con la Comisión Técnica, con don Lino Tomás, con el doctor Aguilar, en el sentido de que las denuncias de fraude electoral no son culpa de la ley electoral y de organizaciones políticas de las cuales el doctor Aguilar es padre de la ley. Él y el otro diputado de Comayagua fueron los que trabajaron en todo ese proyecto. En ese sentido, entonces, cuando decimos, mire, ocupamos, ni tampoco esta nueva ley del Consejo Nacional Electoral va a ser la aspirina que nos va a quitar el dolor de cabeza de la crisis política electoral desbordada en el 2017, pero generada desde los procesos de la nueva ley, de los anteriores procesos. Entonces, por supuesto que esperemos que la actitud de los diputados, tanto hoy jueves como mañana viernes, sea salir de esos puntos. Los que tienen consenso solo los van a leer en un tercer debate, porque van a dispensar el segundo, por supuesto. Pero entonces que eso que les detiene les permita llegar para que el día 13 el Consejo Nacional Electoral haga la convocatoria con las reglas del juego. Con las reglas del juego. O sea, por efecto de claridad, por efecto de puntualidad en el sentido. Si se tuvieron 2 años para discutir la ley, para hacer la ley, que no se hace en un día, que no se hace en 2 meses, ni en 3 meses, como en ocasiones se piensa. No. Es un proceso largo, por supuesto, se logró, pero ahora si tienen el consenso del 90% de la ley, 270 artículos o más, o quizás 300, y les detienen 3, 4, 5, 6, yo creo que los diputados del Congreso Nacional de la República deben declararse en sesión permanente y sacar esa nueva ley lo más pronto posible, insisto, con esa celeridad, con ese ánimo, con ese ímpetu, igual que cuando determinaron que el Ejecutivo no renovara este acuerdo con la MASI. En ese sentido, entonces cierro, Guillermo, diciéndole que si la nueva ley tampoco va a ser la Panadol para el dolor de cabeza, yo creo que esto de la parte electoral tiene un trinomio. Una buena ley con reglas claras, que los partidos políticos, los candidatos y las candidatas respeten la ley, pero que también los funcionarios electorales
respondan a la ley, respondan al interés nacional, como ha dicho muy bien don Lino Tomás Mendoza, al interés nacional y no al interés del partido político que les colocó en esa posición y tampoco de los 86 votos que lograron para tal efecto. Y ahí veremos si hay cohesión, Guillermo, ahí veremos si hay congruencia y ahí veremos si resolvemos el tema de la OEA, un proceso electoral de baja calidad técnica. Ingeniero Denis Gómez, yo creo que en una buena parte del articulado hay consensos, como dice el ingeniero Denis Gómez y como lo han anotado nuestros demás invitados. En algunos habrán diferencias desde luego muy marcadas, pero son pocos. En los artículos transitorios veo yo que sí hay una gran cantidad de problemas. Y estos artículos transitorios que definen una ampliación para el caso de la cédula de identidad hasta el mes de mayo del próximo año, posibilitando que el elector pueda votar con cualquiera de las dos cédulas. Si no le ha salido la nueva, pues tendrá que votar con la cédula vieja. Y hablan ahí los argumentos de que es por aquellos que los nuevos votantes no puedan tener listo el documento de identificación y que no se les puede prohibir el derecho al voto. En estos artículos transitorios creo que habrá bastante debate ahí interno en el Congreso Nacional. Yo quiero consultarle al doctor Augusto Aguilar. Doctor, este artículo 180 que establece que si para las internas solo se inscribe un movimiento, una corriente en un partido y no se presentan más movimientos a participar, entonces la autoridad partidista tendrá que convocar a una asamblea y en base a la asamblea determinar por voto directo quiénes serán las autoridades de ese partido. Algunas corrientes de los partidos se están viendo aquí como una amenaza y dicen esto es devolverle el dedazo a quienes gobiernan y a quienes ven a los partidos políticos como propiedad de ellos mismos. ¿Cómo considera usted esto? Lo considero, estimado amigo, como falta de cultura política y hasta me sonrío porque he escuchado hasta dirigentes y candidatos referirse a esos artículos sin saber que eso no cambia, que existe en la ley anterior. Cuando un partido político o en un partido político no se inscribe ningún movimiento o solo un movimiento, entonces debe procederse a elegir a los candidatos a cargos de elección popular, no necesariamente así con todos los detalles de asambleas municipales, departamentales, nacionales. Es según el procedimiento que se hayan aprobado en sus estatutos. Y se mencionan lo de las asambleas porque son elecciones de segundo grado. Eso no es nuevo, eso está en la ley anterior, de tal manera que yo no veo por qué eso ha causado, diríamos, intranquilidad en algunos y hasta dirigentes, por una parte. La otra cosa es que probablemente nosotros, y esto lo comentábamos anoche con mi estimado amigo Lino Tomás Mendoza, que quizás nosotros no hubiésemos hecho un solo artículo y no dos, porque en un artículo se menciona cuando no se inscribe ninguno y en otro cuando solo se inscribe uno. Pero si se lee el contenido, es igual y así está en la ley anterior. De tal manera que es cuestión de, diríamos, de cultura política y de desconocimiento de los procedimientos y de lo que establecen las leyes. Sí, como ya lo mencionó Denis, yo fui el coordinador de la comisión de dictamen de la ley anterior y me tocó trabajar también fuertemente como un año en esa otra ley, así como lo hemos hecho en la nueva. De tal manera que yo en eso no le veo mayor problema. Se conserva la misma dinámica contemplada en la ley 10. Muchas gracias, doctor. Abogado Lino Tomás Mendoza, la nueva estructura que va a tener las juntas receptoras de voto, ¿considera que es una de las innovaciones más importantes, de los cambios más fundamentales para los procesos de votación en nuestro país? Primero, quiero comentar lo que decía el doctor Augusto Aguilar. Yo estoy muy satisfecho de haber participado con este equipo y con la comisión de dictamen porque tomaron una responsabilidad de mucho patriotismo. Y el único artículo que están discutiendo es el 180. Significa que no encontraron debilidades en el proyecto de ley.
y más las personas que escuchamos, al no encontrar debilidades en el proceso, porque siempre el político busca protagonismo para accesar los medios de comunicación. Yo lo que vi ayer fue intentando hacer protagonismo con un artículo que no viene más que garantizar la democratización de los partidos, de cada uno de los partidos políticos. Entonces, ese protagonismo me deja a mí satisfecho por el trabajo realizado con mucha responsabilidad con la Comisión Técnica y con mucha responsabilidad con la Comisión de Dictamen encabezada por Mario Segura, porque con una habilidad extraordinaria nunca hubieron discusiones acaloradas. Siempre hubo la intención de elaborar una ley que respondiera al respeto de la garantía del proceso y al respeto de la decisión del soberano, al voto del soberano. En cuanto a la implementación de la Junta Receptora de Votos, creo que es un avance sustancial, porque ya no van a haber 28 o más delegados en una Junta Receptora de Votos. Ya esa cantidad de delegados no va a adulterar procesos en las corporaciones municipales, porque ahora van a ser del municipio y del departamento. Antes se trasladaba gente de un departamento a otro para acreditarlo como delegado de mesa electoral, antes Junta Receptora hoy, para incrementar los votos, y alteraba los procesos de las corporaciones municipales y en algunos casos de diputados. Creo que solo haber 5 representantes propietarios y 5 suplentes ya disminuye bastante ese problema, sumado a ese agregado que le hago, que ya van a ser delegados e inscritos en el listado, en el cuaderno electoral de esa Junta Receptora de Votos. Sumado a eso, pues va a generar mucha confianza por la poca cantidad de gente que va a estar en el proceso y que va a ser capacitada con mucha anticipación. Y además de eso, abogado Lino Tomás Mendoza, ya no se les va a entregar a estos miembros de lo que se llamaba antes las MER, las mesas electorales receptoras, hoy juntas receptoras de votos, las credenciales en blanco, como era el gran tráfico, la gran fiesta. Ese es un gran avance, y ahora va el delegado de la Junta Receptora agregado al listado de la mesa electoral, garantizando que no exista trasiego de votos. Ahora viene, abogado Lino Tomás Mendoza, la estructura de la Junta Receptora queda un presidente, un secretario y un escrutador, y hay 2 miembros más. ¿Cuál va a ser la función de estos 2 miembros y de qué manera se van a escoger a estas personas? Bueno, los representantes de la Junta Receptora de Votos son un representante de cada uno de los partidos que sacaron el mayor caudal electoral en la última elección. Esto le deja abierto a los partidos pequeños que en el futuro ellos se pueden convertir en los partidos mayoritarios, y los partidos mayoritarios en partidos pequeños, como ha sucedido en toda América Latina. Y esos son los 3 primeros, y los 2 segundos son de los partidos, de los otros partidos, de manera aleatoria y ordenada. O sea que si en la X centro de votación existen 14 juntas receptoras de votos, del 1 al 14 van a estar diferentes partidos representando las juntas receptoras de votos, en algunos casos 2 partidos, dependiendo la ubicación dos representantes de 2 partidos en cada junta receptora de votos, y sucesivamente, lo que garantiza que habrá representación de los partidos emergentes en todo el proceso electoral, tratando de garantizar la transparencia. Sumado a eso también, que en ese momento lo puede explicar más el doctor Augusto Aguilar, es lo relacionado con el delegado observador de los partidos también, que van a estar en cada una de las juntas receptoras de votos. Muy bien, muchas gracias, abogado Lino Tomás Mendoza. Ingeniero Denis Gómez, también las mismas consultas para usted. ¿Está de acuerdo con esta nueva estructura de la Junta Receptora de Voto, que ya no se van a entregar las credenciales en blanco, y esta polémica sobre el artículo 180 que le da la potestad a la autoridad partidista de que si solo se presenta una corriente o no se presenta ninguna corriente a las internas, al proceso interno, entonces se deberán buscar los mecanismos ya establecidos o a través de una asamblea para elegir a los candidatos de esa institución política?
Bueno, mire, Guillermo, el llamado a las elecciones primarias es para todos los partidos políticos. Aquellos que logran constatar ante el Consejo Nacional Electoral que no tienen competencia interna, entonces les autoriza para proceder bajo los estatutos. Esos estatutos que les sirvieron en su momento para ser inscritos. Entonces, creo que producto de esa discusión, entendiendo que es derecho, ¿verdad?, el disentir, eso es lo que llama la atención, es que hay que hacer una revisión muy exhaustiva del tema y comparar cuál va a ser esa nueva norma, bajo qué condiciones, y que dar reglas claras, porque para eliminar cualquier suspicacia que puede haber. Por ahí se menciona en algún momento a nivel legislativo que quien hace la ley hace la trampa. Hay un adagio popular, y de eso don Augusto Aguilar sabe, que estuvo también en el hemiciclo, y es válida. Entonces, creo yo, todo tipo de duda. Lo que no debe pasar es no discutir, ampliar y aclarar el contenido de ese artículo. Con el tema de las mesas electorales receptoras, las mesas electorales receptoras han sido históricamente el caldo de cultivo para actos de corrupción y delito de fraude electoral. Por supuesto que no se puede tener 28 personas en una mesa electoral, pero la posición del Pino Socialdemócrata, del cual yo soy secretario ejecutivo, ha sido de manera así muy puntual y particular: hagamos una mesa ciudadana, que sean 5, sí, que sean 5, pero que sean ciudadanos. Que don Augusto Aguilar acuda a esa mesa, que don Guillermo Paz Manueles acuda a la mesa, no representando algún partido político. Sino, no está mal participar en un partido político. Eso además es un derecho que la Constitución de la República le brinda, pero que no vaya como partido político. Jennifer McCoy fue la presidenta, o más bien la directora del programa para Latinoamérica del Centro Carter. Inmediatamente pasaron las elecciones del 2013, hubo un evento sobre reformas electorales y mencionó: Honduras es el único país en el mundo donde los partidos políticos tradicionales o no tradicionales administran el proceso electoral en la mesa electoral receptora. Hay un acto remedial a medias, porque de momento toda la culpa se le echa a los partidos no tradicionales. Compra y venta de votos. El mercado perfecto habla de que hay compradores y vendedores, y los compradores siempre han sido de los partidos no tradicionales, de los partidos longevos, y de uno derivado de uno de los longevos. Entonces, contemos la otra parte de la historia, ¿verdad? Contemos aquellas líneas que quedan ahí sesgadas para no entrar en toda la discusión completa de un diálogo dialéctico, Guillermo. En ese sentido, entonces, la intención es que vayan ciudadanos ahí, porque los ciudadanos de momento, y va a pasar en la primaria y va a pasar en las generales también, van a rendir juramento a las 7 de la mañana y van a decir: me convierto en funcionario por ser un organismo electoral, la Junta Receptora de Votos. Y a las 4 o 5 de la tarde, si es que les dan la ampliación, porque en el 2017 no ampliaron la hora para extender la votación, entonces se quita la camisa la persona y se pone la camisa del movimiento interno en primarias, o se pone la camisa de su partido político en generales. Entonces, esa ha sido la propuesta. Hagámosla ciudadana mejor, que esos 5 propietarios y esos 5 suplentes sean ciudadanos. Pero, Guillermo, no existen 86 votos políticamente hablando para esa decisión. Entonces, quizás la otra parte que pudo haber sido remedial. Bueno, entonces dividamos a esos 5 propietarios y 5 suplentes entre los ahora 14 partidos políticos que hay. A partir de hace no mucho, 2 días atrás, 14 partidos políticos, entonces dividámoslo entre 14. Pero bueno, tampoco tiene 86 votos. Tiene 86 votos decir que
el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libertad y Refundación son los que van a administrar el proceso. Pero no estamos solventando ese concepto de Jennifer McCoy. Tenemos el hito negativo, que somos el único país en el mundo donde los partidos políticos ponen a sus representantes en las mesas electorales, y ese es un factor condicionante para fraude electoral. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Doctor Augusto Aguilar, ¿considera usted que, aunque esa propuesta de los partidos políticos, la integración de las juntas receptoras de votos y nominados, desde luego, a través del Consejo Nacional Electoral, esto podría traer algún tipo de problemas, como lo ha planteado el ingeniero Denis Gómez? Yo sé que pensando como hondureño y con el deseo de que realmente el proceso electoral de Honduras no sea señalado como lo ha sido en los últimos años, entre paréntesis quisiera referirme a un hecho que estuve presente en México en la elección de López Obrador, cuando un expositor mencionó que entre los dos sistemas electorales más corruptos del mundo estaba el de Honduras y el de un país de África. Creo que lo que está mencionando Denis tiene toda la razón. Eso sería lo ideal. Que los miembros de mesa no pertenezcan o no sean propuestos por cada partido político, sino que deberían de seleccionarse por sorteo del listado de cada mesa electoral. Esto sería lo ideal. Pero es cuestión de cultura. Mencionarle eso a nuestros partidos, y con toda la experiencia y las amarguras porque se han pasado con tanto fraude a través de la historia, es el gran grado, el enorme grado de desconfianza. Eso es lo que nos tiene en buena parte con esta forma de seleccionar a los miembros. Pero claro, es un avance comparándolo como se hacía todavía en la elección anterior, cuando ha sido con credenciales en blanco, sin el nombre de las personas, y que esas credenciales fueron vendidas, prestadas, alquiladas, fueron todas esas montón de irregularidades. Y efectivamente, como lo dice Denis, estoy totalmente de acuerdo. Ese ha sido el foco principal del fraude en nuestro proceso electoral. Entonces, quisiera decirle que estoy de acuerdo con lo que mencionaban, que esto sería lo ideal, pero es cuestión de cultura, de avances, en educación, en principios, en valores, y nosotros no somos así, ni hemos llegado a eso. Y no más en Dominicana, un país mucho más nuevo, que de menos años de existencia que Honduras. Dice que los miembros de mesa, ahí es voluntariado, ahí se abren las oficinas del organismo electoral en los diferentes municipios, y la gente se va a ofrecer para participar voluntariamente como miembros de mesa. Y el caso más emblemático en América Latina es el de Chile, en donde los miembros de mesa son vitalicios y son ciudadanos. Y ellos, al miembro que tienen 30, 40, 50 años de ser miembros de mesa, y en la misma mesa, y en cada proceso electoral se reúnen y quedan mirando a saber quién es el que falta, porque se supone que el que no llegó es porque ya falleció. Y en esos procesos electorales en Chile, en Uruguay, en el mismo Costa Rica, en otros países, termina el proceso electoral a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche ya se sabe quién es el que ganó la presidencia, y en ese mismo instante se están saludando, abrazando y hasta ofreciéndose la cooperación del partido perdedor. Más allá vamos a tocar lo de la segunda vuelta, y quiero referirme a eso precisamente ya que hablamos de Costa Rica y de otros países. Los 45 días que se definen, doctor Augusto Aguilar, para estos listados de quienes van a integrar las juntas receptoras de votos, 45 días antes deben de ser suministrados. Algunos partidos y algunos movimientos dicen que esto no es posible porque posibilita suficiente tiempo
para que alguien vaya a ofrecerle a algún integrante de junta receptora de votos dinero, algún otro tipo de beneficios, con tal de que actúe ahí a favor de X o de Y partido o de X o Y candidato. Sí, mire, esto tiene su origen, así, y lo he dicho cantidades de veces, tiene su origen en la novatada de esos miembros del Registro Nacional de las Personas. Desde que llegaron, actuaron como deslumbrados, como niños con juguete nuevo, y ofreciéndole al país y a los partidos políticos que ya iban a tener listo todo en la documentación de los hondureños con la nueva tarjeta de identidad para las elecciones primarias. Eso es un proceso. Aún para las generales del próximo año va a haber todavía una cantidad regular de hondureños que no van a estar identificados, porque no depende solo de disponer de los recursos técnicos y financieros y humanos para poder realizar un proceso de identificación nacional completo. Depende en gran parte de la voluntad, de la conducta colectiva, de la conducta de la gente, del interés que demuestren. Ya sabemos cómo son los hondureños. De tal manera que por eso es que estamos en este problema de los listados, cambiando los plazos, y que se va a poder votar con las dos tarjetas de identidad. Pero de todas formas yo soy optimista en el sentido de que eso sería grave en las elecciones generales. Pero en las elecciones primarias, pues eso es al interior de cada partido, y aunque realmente pueden cometerse irregularidades, pero la trascendencia y la importancia o el daño, si es que así puede llamarse, no sería tanto como en las elecciones generales, en donde ya la participación es entre partidos y no al interior de una misma organización política. Muy bien, muchas gracias, doctor Augusto Aguilar. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Estoy de acuerdo con el doctor Augusto Aguilar. El Consejo Nacional Electoral organiza el proceso interno, pero la responsabilidad de los procesos internos es de cada partido político. Es un proceso de votación interno, no es a nivel general, no es a nivel nacional, no es a nivel de la Presidencia de la República, es interno de la institución política. Desde luego, tienen que haber también normativas, procesos transparentes para legitimar los resultados de esos procesos también internos, y de eso se trata, de ir definiendo este tipo de articulados, y que para este domingo 13 de septiembre ya el Consejo Nacional Electoral pueda hacer la convocatoria con el nuevo instrumento electoral del país ya habilitado plenamente. Vamos a ir a una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos voy a consultarle tanto al abogado Lino Mendoza como al ingeniero Denis Gómez dos aspectos que me parece importante tocar, porque tienen que ver con las instituciones partidistas emergentes. Algunos los denominan chiquitos, pequeños, otros partidos políticos de menor cuantía. Algo otros que van más allá y que son más groseros les dicen incluso partidos bisagras, que en mi criterio no tiene nada que ver. La situación política es coyuntural, y las alianzas y los movimientos y la conjunción de ideas es válida. No podríamos definir ese término de partidos bisagras, aunque algunos sectores así lo llaman. Hay dos aspectos: que el Consejo Nacional Electoral podrá sacar del ruedo político a un partido que no logre ni por lo menos el 2% de la cuantía de votos obtenidos en las elecciones generales, y desaparece el 15% como deuda política que se le daba a las instituciones partidistas en base a la cantidad de votos y al porcentaje que le corresponde al partido de mayor votos. Esto también desaparece. Hay sectores que dicen que esto es un cambio fundamental. Ahora se va a pagar voto por voto. Esta nueva ley electoral dice que el costo del voto estará definido con el mismo precio que se adjudicó en las elecciones generales del 2017. Así que vamos a hablar de estos dos aspectos que tienen que ver con las instituciones partidistas de menor cuantía o emergentes. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Bueno, estaba viendo en el corte esta promoción del 10 de septiembre y felicidades para todos los niños de mi patria, de Honduras, de nuestro país, para todos los chiquitines que son ese elemento fundamental de toda familia, que son el futuro
de nuestra nación. Felicidades. También felicidades para aquellos que coincidentemente cumplen años hoy 10 de septiembre, porque es doble celebración. Y también para aquellos que tienen corazón de niño. También felicidades para ellos, porque ya lo dijo nuestro Señor, que aquellos que sean como niños heredarán el reino. Así que hay que tener esa humildad, esa sencillez que caracteriza el temperamento de un niño, sin rencores. Un niño no miente, no dice mentiras, no prefabrica una respuesta. El niño es espontáneo. Son cualidades únicas que tienen los pequeños, los niños de nuestro país. Así que felicidades desde el foro, la entrevista a todos los niños de nuestro Honduras. Muy bien, quiero consultarle al abogado Lino Mendoza. Abogado, si un partido político después de las elecciones generales no reúne ni por lo menos el 2%, dice la nueva normativa, del resultado electoral, el Consejo Nacional Electoral podrá cancelar a esta institución partidista. ¿Cómo considera usted esta disposición, abogado? Ese es uno de los avances sustanciales de la ley, porque el hecho de permanecer como partidos políticos tenía varios elementos. Uno, sacar un diputado, un partido a nivel nacional en cualquiera de los departamentos, más el 2%. Ahora se conserva lo del diputado, pero se quita lo del 2%. Y se conservaba también, y por un fallo de la Corte, al partido que sacaba un diputado en el Parlamento Centroamericano. Un acto de injusticia. Por solo participar, se le acreditaba un delegado al Parlamento Centroamericano. De tal manera que la última elección, todos los partidos participantes sacaron con 2,000 votos, 1,000 votos cada uno, un diputado al Parlamento Centroamericano. El Partido Liberal, con 450,000 o más votos, apenas sacó un diputado. Entonces, esto daba la oportunidad, sumado al 15% de la deuda del partido más votado para cada uno de los partidos participantes, por solo participar, una oportunidad de negocio, una oportunidad de emprendimiento, porque al solo fundar el partido podía poner a mi familiar más cercano de diputado al Parlamento Centroamericano, y de hecho ya era diputado con solo participar. Y luego disponer de la deuda política. La última elección se le pagaron a cada partido más de 9 millones. Si usted divide 9 millones entre 3,000 electores, está teniendo un costo de 3,000 votos. Y a los partidos grandes se les pagó 39 lempiras con 20 centavos en el último proceso electoral por cada voto obtenido. Creo que es uno de los avances sustanciales, porque incluso los partidos no pudieron hacer propuesta a los partidos pequeños en la comisión técnica, en la comisión de dictamen, porque estaban más preocupados por defender el 15%, porque la ley de transparencia y financiamiento y fiscalización de los partidos políticos les da la oportunidad de crear un fondo, les da la oportunidad de tener un fondo para fortalecer a cada uno de los partidos políticos, que bien se hubiera propuesto, pero ellos estaban muy preocupados por la defensa del 15%. Es que en la ley no se define partidos pequeños, partidos emergentes o partidos como les quiera llamar. Ahí los partidos van en igualdad de condiciones. Y recuerde que en toda América ha sucedido y está sucediendo que los partidos grandes se han convertido en partidos pequeños, y partidos emergentes han logrado ya adquirir grandes crecimientos y están gobernando algunos países. De tal manera que considero que esto de la regulación del 2%, que está igual, solo le da la oportunidad, pues, a los partidos de demostrar que su organización, su funcionamiento y su participación no fue por el 15% ni por el diputado al Parlamento Centroamericano. Y ahora tendrán que hacer ofertas políticas, tendrán que lograr hacer que la gente vote en cantidades para tener derecho realmente a esta deuda política y a seguir existiendo como partidos políticos. ¿Se pagará en las próximas elecciones generales, abogado Lino Tomás Mendoza, por voto sacado? Ya este 15% en base
al partido que más cuantía de votos sacó en las elecciones generales y que si hay un porcentaje para los partidos minoritarios, desaparece. Si un partido solo saca 1,000 votos, pues en base al costo del voto se le pagarán esos 1,000 votos, nada más. ¿Es así, abogado? Sí, había otro elemento importante que le sumaba a los partidos tradicionales, que en esto lo conoce muy bien el doctor Augusto Aguilar, que, o sea, además de la deuda política, se le daba un porcentaje para transporte y emisión de su plan de gobierno y le sumaba un poco la cuantía. En este artículo transitorio queda claro, se le pagará en la próxima elección a cada partido por la cantidad de votos que saque. Esto también hay un artículo, creo que es el artículo 13 en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos, que le da la oportunidad, y que no lo han ejecutado, de tener un ingreso para el fortalecimiento de cada partido y puedan mantener sus partidos políticos, que deberían de ejercer que se los cumplan para no estar pendientes de una deuda política, porque si queremos fortalecer el sistema, tenemos que tener partidos fortalecidos que no sean infiltrados por el narcotráfico o por las coimas o por las influencias de los contratos del Estado. Muy bien, muchas gracias, abogado. Aunque sí se define aquí en esta nueva normativa, hay una exoneración fiscal para las instituciones partidistas de 2 millones de lempiras, ahí el porcentaje de 2 millones de lempiras cada 4 años, para que puedan ellos importar, adquirir bienes, equipamiento y otro tipo de instrumentos o utensilios o maquinaria o equipos que requieran para la subsistencia y permanencia de las mismas instituciones partidistas. Creo que es el porcentaje es ahí aproximado, o es de casi 2 millones de lempiras para las instituciones políticas. Ingeniero Denis Gómez, sus criterios también sobre esta situación del 2% como requisito para no desaparecer, que se va a pagar voto por voto, y este último elemento que hemos agregado de los 2 millones de lempiras en concepto de exoneración fiscal para los partidos políticos. Guillermo, voy a dar un paso atrás en algo que usted dijo. Las elecciones internas a las que se convoca a todos los partidos políticos y obviamente asisten aquellos que tienen competencia, eso es un evento interno, pero es abierto. Es abierto. Están invitados todos los hondureños y hondureñas que quieran ir. Aquí no somos Panamá. En Panamá es bueno el tema porque el Partido Libre debería tener su registro de miembros y esos son los convocados a elecciones primarias. De igual el Partido Liberal, de igual el Partido Nacional y todos los demás partidos deberíamos tener un registro de electores, pero aquí no existe, por tanto, esa elección primaria que se está tasando en 1.200 millones de lempiras y algunos otros dicen que va a costar 1.500 millones de lempiras, significa un financiamiento del Estado para cada partido político de 400 a 500 millones de lempiras. Ese es el financiamiento que la Constitución de la República dice en su artículo 49. El Estado contribuirá a financiar los gastos de los partidos políticos de conformidad con la ley. Y la ley electoral desarrolla que el patrimonio de los partidos políticos es, entre otros, la famosa deuda política. Una deuda política de la que yo he escuchado en los últimos días decir, no, mire, que los partidos solo por participar les dan el 15% mínimo. Leamos el texto de manera íntegra. Dice que recibir menos del 15% de la suma asignada al partido político que obtenga el mayor número total de sufragios, salvo que éste haya obtenido menos de 10,000 votos en su nivel más votado. No es cierto que al partido político por solo participar le van a dar 15% de deuda política, que anda entre 9 millones y 14 millones, el que más sacó en el 2013. Y esto no es que 9 millones cada año, 9 millones para cada 4 años. Entonces, cuando nosotros pesamos arroz contra algodón,
probablemente digamos, no, pesa más el arroz, pero si son 50 libras de arroz y 50 libras de algodón, estamos haciendo una valoración no correcta. Financiamiento del Estado, 500 millones de lempiras, 400 millones de lempiras a 500 millones de lempiras para 3 partidos políticos que se espera no hayan denuncias de fraude electoral entre sus movimientos internos, que se espera que no haya compra-venta de votos. Ya lo han especificado los compañeros que están en esta comparecencia hoy. Y se espera que no exista helio electoral en las urnas. Para eso se gastan, para eso el Estado financia a los partidos políticos, porque como muy bien se ha dicho, nuestra democracia electoral, que se convierte también en electorera, ocupa partidos políticos. Y esos partidos políticos, pues, hay 86 votos que dicen, no, les vamos a dar 2% y vamos a poner el nivel electivo presidencial. La ley de la que estoy hablando en este momento, esta ley que todavía no ha fenecido, que va a fenecer, ojalá antes del domingo 13, ¿verdad? Ojalá. Esa ley dice que en el nivel electivo más votado, de hecho, entonces el Partido Liberal reclamó que su nivel electivo más votado era el municipal y no era el presidencial. Y así el juego. Entonces, 500 millones contra 9 millones, 500 millones en primarias que después le van a dar oportunidad a los partidos políticos a llegar al tema de, bueno, voy a hacer negocio con el contrato del Estado, voy a hacer, me voy a cooptar el dinero del erario público. Mire, vamos de diversas maneras. Desde el uso de carretillas hemos pasado a la normalidad y a nueva modalidad de negocios de buena fe, que han significado, nos hemos robado la salud, nos hemos robado la educación, se ha incrementado el armamentismo, la remilitarización del país, en contra de todos aquellos sentidos que prácticamente denominan, bueno, 500 millones para primarias versus 4, 6, 8, 9 millones, pero entendiendo que hay partidos políticos que en la pasada justa electoral de los partidos no tradicionales no recibieron ni un 5, porque no obtuvieron 10,000 votos, ni en el nivel presidencial, ni en el nivel municipal, ni en el nivel de diputados. En ese sentido, Guillermo, perdón. Sí les pagaron a todos, 9 puntos y algo millones, todos recibieron dinero. Vamos a preguntarle a Vamos y vamos a preguntarle a FAPER. Correcto. Y no importa, esa es parte de la discusión. Entonces, cancelar o desinscribir partidos. Yo tengo una teoría. En el país se crean partidos y no nacen los partidos y no mueren. ¿Y saben por qué les voy a decir que no van a morir ningún partido político? Porque la sala constitucional, la anterior y esta que está aquí, han hecho jurisprudencia. Y en ese sentido, entonces, cuando no quisieron tocar el artículo 316 en su inciso B, que dice que la Corte Suprema de Justicia tiene derecho a actuar en los ámbitos del Consejo Nacional Electoral, no es cierto lo que han dicho. No, dice, el Tribunal de Justicia Electoral va a ser la última instancia en materia electoral. No, si quedó el amparo, siempre listo. Y han dicho también, no, con solo modificar la ley esta ley de justicia constitucional se arregla el tema. Esa es una ley de segundo grado. Entonces, en ese punto la posición ha sido, habría que hacer una discusión amplia, pues, porque ocupamos partidos políticos que sean reales, que sean robustos, como muy bien lo ha dicho don Lindo Tomás Mendoza, y de igual don Augusto Aguilar, y en ese punto creo que no todas las cosas están dichas. Voy a volver, termino con esto mi participación, Guillermo, en ese enunciado que hizo el presidente del Congreso Nacional de la República, que una vez aprobado esta nueva ley del Consejo Nacional Electoral haya una discusión exacta, porque si hablamos de precariedad financiera, 1.200 millones de lempiras o 1.500 millones de lempiras significa un costo. El costo de la democracia, sí, pero si la democracia va a servir para que me elijan a mí en primarias y después me quiten y los partidos políticos empiecen a hacer sustituciones diferentes a las que se ha establecido en la ley, entonces va a ser un gasto. Y en ese sentido creo que los partidos políticos
de 100 años y más, el que se derivó del de 100 años y más, aquellos que tienen 41 años como el Pino Socialdemócrata y aquellos que acaban de nacer y tienen 3 días, pues deben entrar en una discusión de igualdad, como lo ha dicho, como lo dice la Constitución de la República, porque no dice partidos políticos tradicionales, centenarios, longevos y de mayoría de carga electoral. Dice partidos políticos que tienen derechos y deberes ante la ley y que han reclamado que en la discusión de esa comisión multipartidaria de diputados no tienen 86 votos, no pueden lograr ninguna, no tienen la mayoría en esa comisión, no pueden lograr introducir sus posturas en relación al 2%. Qué bueno que se rescató el tema del diputado, porque lo habían quitado. Qué bueno que se rescató eso y bueno, la discusión debe quedar abierta y bajo el concepto ese de igualdad de condiciones, independientemente de, y si a un partido tocará desinscribirlo, que se cumpla, pero si se va a ir a amparo a la Corte Suprema de Justicia, pues probablemente van a decir, como en el 2014, restituyan al partido político porque es un derecho político, así como han hecho con el tema de cuando a aquellas personas se les negaba que si yo participaba en una elección primaria fuera después, y hay uno que terminó de designado y hay otros que terminaron en otro partido político. Y dije que iba a cerrar, pero cierro con esto. Yo espero que dentro de esas medidas que ustedes han hablado y que ustedes han sugerido, porque entiendo que ustedes han hecho sugerencias, la decisión la toman los diputados, podamos asegurar en la ley que no vayamos a tener el evento del 2005, que cuando la transmisión de resultados electorales terminó, a la hora, sin llegar 1.500 actas registradas en el Consejo Nacional Electoral, se declaró ganador a un ganador. Pero que tampoco lleguemos al otro extremo del 2017, que cuando tenía que haber una comparecencia de transmisión de resultados electorales, el presidente de ese organismo electoral se tardó 7 horas y hasta las 2 de la mañana del día siguiente dio tal recomendación. Esos dos actos, antes y después del tiempo, no generan confianza, no generan democracia. Por lo tanto, esta ley debe ser verdaderamente clara, debe tener los mecanismos de control necesarios, las garantías, pero también debe tener el compromiso de los partidos políticos de mayor carga electoral, de menor carga electoral, y debe tener el compromiso de los funcionarios en el Consejo Nacional Electoral en primera instancia. Gracias, ingeniero Denis Gómez. Ya esta nueva normativa electoral define que 3 horas después del cierre oficial del proceso de votación, 3 horas después, el Consejo Nacional Electoral debe iniciar a dar las primeras proyecciones de cómo va la votación a nivel nacional. No 7 horas, sino que son 3 horas después del cierre. No, Guillermo, ¿sí? Perdón, las 7 horas la norma dice que son 2 horas después, pero en el 2005 se dio antes de tiempo y en el 2017 se dio 7 horas después de cumplido el término. A eso me refería. Muy bien. Y eso no es saludable. Muy bien, excelente, ingeniero. Doctor Augusto Aguilar, ¿algún criterio sobre lo que ha comentado el ingeniero Denis Gómez y también el abogado Lino Tomás Mendoza? Bueno, yo coincido en muchas de las cosas que ha expresado Denis y Lino Tomás también. Ahora bien, si quisiera más es cuestión de análisis o de, diríamos, alguna opinión en cuanto a esto de la existencia de los partidos que ahora han proliferado. Yo creo que en buena parte tiene razón Denis, que cometió, diríamos, una irregularidad enorme al darle vida a partidos que habían prácticamente desaparecido, porque así lo establece la ley. Pues hubo 2 partidos que no obtuvieron ni el 2% ni un tan solo diputado. Y efectivamente, él lo mencionó hace algún momento, nosotros como comisión técnica propusimos que solamente el 2%, que aunque sacara un diputado, los partidos pequeños o los, como cualquier nombre que quiera dárseles, si no tienen el 2%, debieran desaparecer y fundar uno nuevo. Pero en la comisión de dictamen ahí, pues creo que se le cambió
y siempre le incluyeron el requisito, o mejor dicho, el beneficio de que si obtienen un diputado también continúa su permanencia. Pero yo quisiera ser optimista en el sentido de que ya desapareciendo el estímulo, ha sido incentivo de la deuda política, del diputado al Parlacén y de las credenciales en blanco, ya no habrá mucho interés en conservar partidos políticos, a menos que sea para servir como un medio de buscar protagonismo, de tener prestigio, de salir en los medios, etcétera. Pero la otra cosa es que es casi seguro, esto sí lo puedo casi seguro, es que de esos 14 partidos, por lo menos unos 5 o 6 no van a obtener ni el 2% ni un diputado. ¿Y en qué me baso para decirlo? Ya todos lo sabe bien Denis, lo sabe también Lito Tomás. Porque estos partidos han obtenido un diputado, excepto el PINUS. Fíjese, el PINUS sí obtuvo una vez la diputada precisamente Dori Gutiérrez por cociente departamental. De ahí todos esos diputados de la DC, de los otros partidos, esos diputados que tienen ahí es por el residuo, no es por cociente. Y ahora, como son tantos, no van a haber tantos residuos. Eso quiere decir que varios partidos se van a quedar sin ese diputado. Y pensar que van a obtener el 2% es muy difícil. Estamos hablando de por lo menos unos 70,000 votos que van a ser el 2% de la totalidad de los electores. De tal manera que yo sí creo que van a desaparecer varios partidos. Y en cuanto a eso, lo que él decía, tiene mucha razón. La Corte Suprema ahí se inventa cosas. Bueno, sí, si se hizo la reelección con una resolución de una sala de lo constitucional, no se van a hacer cosas tan pequeñas como esa. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ojalá seamos, ya no perdamos la esperanza de que la justicia verdadera también va a llegar, no solo en el aspecto electoral, sino que en las otras materias, en lo civil, lo penal, etcétera. Entonces, sí. Estimados amigos, yo creo que de estos 14 partidos, después del 2021 van a quedar reducidos a la mitad, precisamente por la exposición que yo los argumentos que acabo de expresar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ya lo dijo en las últimas horas la Iglesia Católica a través de sus medios de comunicación. Ha dicho la Iglesia Católica que el hecho que en Honduras existan 14 partidos políticos no significa que en el país estamos fomentando o que se está sustentando la democracia participativa. Dice que es otra cosa, que la existencia de tanto partido político representa otra cosa, no fortalecimiento del sistema democrático. Habría que darle pensamiento a esa postura de la Iglesia Católica. Yo quiero consultarle al abogado Lino Tomás Mendoza, abogado, ¿cuál va a ser el papel del lector de huellas que también se está incorporando en esta normativa y se establece que va a evitar que una persona vote 2 veces? Explíqueme un poquito ese detalle, abogado, por favor. Bueno, en la propuesta de la Comisión Técnica y a sugerencia de la Unión Europea, de un técnico de la Europea, se incorporó un dispositivo electrónico, no lector de huella. El dispositivo electrónico es más amplio, es que puede haber identificación facial, puede ser la identificación de huellas, y se dejó dispositivo electrónico porque esto, la tecnología avanza a una velocidad extraordinaria, para que el Consejo Nacional Electoral tenga la oportunidad de implementar el sistema más moderno en su momento. Y esto es que una vez que el elector llega a la junta receptora de voto, se va a comprobar que es la persona que porta la tarjeta de identidad, que es precisamente la identificación correcta de que no está votando por otra persona. Pero en la comisión de dictamen hicieron un agregado todavía más, y es que el Consejo Nacional Electoral pueda implementar un software para garantizar que la persona que vota una vez e intenta votar en otro lado puede ser rechazada automáticamente.
Eso no lo propuso la comisión técnica, lo propuso la comisión de dictamen y ojalá se pueda implementar. Todo esto tiene como objetivo garantizar y regresar, y ojalá lo permitamos, y bien lo ha estado diciendo Denis Fernández, que generemos confianza, porque hay una desconfianza de la población, pero hay una desconfianza mayor entre los dirigentes de los partidos políticos. La preocupación mayor se da ahorita, por ejemplo, con la acreditación con 45 días de anticipación de los representantes a juntas secretarias de voto. La preocupación ahora, le estamos dando el listado al Partido Nacional para que nos compre los dirigentes. Entonces, no hay todavía confianza. O sea, ¿cómo es posible que los partidos no tengan la capacidad de poner dirigentes que representen los intereses y que estemos pensando que los puede comprar otro partido? Ahorita se menciona el Partido Nacional, puede ser otro partido. Y hay un elemento que discutimos fuertemente en la Comisión Técnica relacionado con esto de la desconfianza y de los fraudes y del voto rural, la adulteración de actas, la adulteración del resultado que sale de la Junta Receptora y llega a las bodegas centrales del Consejo Nacional Electoral. Es el sentido de que los partidos políticos no tuvieron capacidad de tener representantes en la Junta Receptora de voto. El Partido Liberal anduvo como en 5,000 personas que no tuvieron acreditación y el Partido Libertad y Refundación cerca de las 4,000. Entonces no se puede garantizar procesos de transparencia y generar confianza si los partidos mismos no tienen la garantía de defender el proceso y de contribuir con los ciudadanos a que sean ellos los que decidan quiénes son sus autoridades, quiénes son sus candidatos. Entonces hay varios elementos que se tratan de regular a través del uso de estos dispositivos, por si no llegan los delegados también de junta receptora, el hecho de que solo pueda votar el que llega con la identidad y es plenamente identificado. Y sumado a eso, crear ese programa que propone la comisión de dictamen de que se pueda rechazar a aquella persona que quiera votar 1, 2 o 3 veces. Abogado, también hay algo que está inquietando. Acláreme usted la situación. Se dice que la persona que no aparezca en la mesa, en el cuadernillo de votantes correspondiente a esa mesa, puede votar, no se le puede prohibir que vote, bastará con que se anote en un cuaderno especial para que ejerza el sufragio. ¿Es esto así, abogado? Realmente que no recuerdo haberlo leído. Lo que se trata tanto es de implementar en último momento un listado adicional de electores que no aparecen en el listado original. Eso creo que es el alcance de eso, ¿no? Pero recuerde que bien lo dijo el doctor Augusto Aguilar, lo dijo don Denis, en la elección primaria quien va a votar es la militancia de los partidos políticos, que son las personas que representan o están afiliadas o tienen algún interés de participar en los partidos que van a elecciones primarias. Esto es para elecciones primarias. Pero yo creo que todas estas cositas de dudas están bien aclaradas en este proyecto. Yo reitero con lo que arranqué en el programa. Miren, ver el patriotismo de Augusto, de Neto Paz, de Mario Aguilar González, de Fernando y de la comisión de dictamen por una ley que garantizara la confianza todavía ratificada ahorita, y esto lo puede decir el doctor Augusto Aguilar, no ha sido cambiado ni uno de los artículos que presentó la comisión técnica. Lo que han hecho son pequeños agregados, pero no se tocó ninguno de los artículos. Eso significó la responsabilidad, experiencia nacional e internacional de las personas que nombraron, conocimiento de la ley, aplicación de la norma al caso concreto, hechos históricos, lo que decía Denis Fernando sobre la forma como se dio el resultado en la elección de 2005, cómo se adulteraron la transmisión de datos en la última elección, fue tocada en varias oportunidades y a profundidad por la comisión técnica y discutida con técnicos nacionales e internacionales. Pedíamos asistencia para ver cómo se evitan estos errores o defectos tecnológicos o aprovechamiento del poder para
desarrollar estos errores que tanto daño han hecho a la democracia. Muy bien, muchas gracias, abogado. Antes de irnos a la pausa, quiero consultarle al doctor Augusto Aguilar esta situación de la paridad y alternancia, que es una demanda de las mujeres organizadas, doctor. Estuve leyendo un poco el articulado de la nueva normativa y sí aparece el término de paridad y alternancia. Hay varios artículos destinados a este tema. Sin embargo, en la situación de diputados suplentes y para las corporaciones municipales, el término de alternancia ahí se supedita, en el caso de las alcaldías, a partir de la primera regiduría, y esto aparentemente no está agradando mucho a las mujeres de nuestro país, o por lo menos a las que participan en política. Sí, tiene razón, pero como decía el Lino Tomás Mendoza, nosotros elaboramos este proyecto pensando más en Honduras que en los partidos políticos. Nuestra propuesta como comisión técnica en esos artículos relacionados con la paridad y la alternancia es que se diera de manera total, 100%, la paridad y la alternancia para todos los cargos de elección popular y también para los cargos en la organización interna, o sea, las autoridades de los partidos. Ya esos agregados o cambios, eso ya no fue de parte nuestra, pero sí quisiera darle alguna razón a la comisión de dictamen, porque fueron un grupo precisamente de mujeres las que empezaron a protestar y a señalar que esa paridad o esa alternancia habría que cambiarla, porque exponían que cuando el candidato a alcalde es un hombre, entonces el vicealcalde es una mujer. Pero al aplicarse la alternancia, entonces se decía alcalde hombre, vicealcalde mujer, primer regidor hombre, y así sucesivamente. Entonces ellas alegaron que casi siempre el primer alcalde y el primer regidor son hombres y que la vicealcaldía es una figura decorativa y que es ahí donde ponían las mujeres. Entonces, así comenzó la discusión y terminaron entonces los partidos, me imagino, partiendo de esos reclamos para decirlo, bueno, que no haya alternancia en los primeros cargos, sobre todo de diputados, porque yo el argumento que escuché de algunos diputados es que se les quita el derecho al diputado propietario de seleccionar a su suplente, que generalmente, como ellos mismos dicen y como se publicó también en la expresa, es que el diputado suplente no necesariamente es el líder o el activista, sino que el que da el financiamiento para el propietario y él sin trabajar pone el dinero y resulta electo diputado suplente y goza de los beneficios que le da la posición. De tal manera que eso ya no fue una propuesta de la Comisión Técnica. Nosotros redactamos el artículo con una alternancia y paridad 100% en todos los cargos de elección y en todos los miembros de las autoridades de partido. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Llegamos ya al final del foro y vamos a la etapa de recomendaciones y conclusiones finales, inicialmente con el ingeniero Denis Gómez. Ingeniero, ¿cuáles son sus palabras finales, por favor? Guillermo, como dicen los señores de la OEA, celebramos que el canal y este espacio en particular abra el diálogo que tiene voces y contravoces, y creo yo entonces que necesitamos reglas claras, una nueva ley con reglas claras. Necesitamos que los partidos políticos respeten la ley. El irrespeto a la ley es enorme. Hay una incontinencia al irrespeto de la ley enorme en este país. Partidos tradicionales, longevos, centenarios y cualquier otro tipo de partido, en su mayoría, entendiendo que hay excepciones que confirman la regla. Necesitamos que los funcionarios electorales respondan cabalmente al ejercicio de su función. Espero no escuchar a Kelvin Aguirre, a Ritzy Moncada o a la comisionada Hall
adelantándose a dar un vencedor o retrasando el proceso para el día después volver a repetir las acciones que ya he dicho. Si las reformas no son reales, van a ser ficción, y de esa ya estamos bastante sobrepasados en el país. Y tercero, voy a parafrasearle, o más bien voy a hacer uso de Woody Allen, el cineasta norteamericano. El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. Y le voy a dar una aplicación: hizo otro gesto y acabó las denuncias de fraude electoral en el país. El político hizo un gesto y desapareció al mago. Gracias, Guillermo. Buen día. Bien, muchas gracias, ingeniero Denis Gómez. Abogado Lino Tomás Mendoza, en sus conclusiones se me quedaba un detallito, y esta situación de que están prohibidos los traslados electorales o cambios domiciliarios de oficio, y las personas que con información falsa hagan este tipo de traslados incurren en el delito de falsificación de documentos y en penalidades también. Abogado, sus conclusiones, por favor. Es uno de los avances sustanciales también para la regulación de los traslados. Por los traslados se ha afectado enormemente el proceso y va plenamente regulado con fechas, prohibiciones y responsabilidad al ciudadano que los haga sin solo por querer favorecer una intención política, y se sanciona también al funcionario que se lo apruebe en el órgano respectivo. Yo quiero coincidir con el ingeniero Denis. Si no hay reglas claras, si no hay cambio de actitud de los políticos de respetar la ley, si no hay cambio de los políticos en que sea el soberano el que les da la oportunidad de convertirse en candidatos oficiales de sus partidos y en autoridades departamentales, locales o nacionales, va a ser muy poco. Los vicios, y uno escucha en el ámbito de los candidatos alcaldes y de los diputados, la preocupación por tener una ley que no les permita adulterar resultados en las internas, porque no se les permita acreditar delegados de otras corrientes de otros partidos en las elecciones primarias. Ya están más preocupados por garantizar los procesos fraudulentos que por el estricto respeto a la ley. Se debe luchar permanentemente por un cambio de actitud en el que sea el pueblo el que determine quién son sus líderes, y no una trampa o el uso del fraude para garantizar sus candidaturas. Muchas gracias por la oportunidad y un orgullo participar con el doctor Augusto Aguilar, un genio en esto, un hombre con una memoria extraordinaria del cual aprendí mucho en este año, y escuchar la posición de patria del ingeniero Denis. Muchas gracias, abogado Lino Tomás Mendoza. Doctor Augusto Aguilar, sus conclusiones, por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias, Lino, gracias, Denis, que ha sido una bonita oportunidad más. Quiero referirme muy brevemente a tres cosas. Primero, la ley que está por derogarse no es mala, es una buena ley. No porque yo haya sido parte o importante en la redacción, sino porque así lo han expresado muchos conocedores del tema. Coordinamos la comisión de dictamen, el diputado Jaime Andara del Partido Nacional del Departamento de Comayagua, y se está elaborando una nueva ley, por lo que ya mencionaba Denis, también Lino, en el sentido de que había que incorporar las falencias, los errores, las irregularidades de los últimos procesos a una nueva situación, a un nuevo escenario en el que nos encontramos ahora, con más partidos políticos y tomando como base los errores de las elecciones anteriores. Punto número 2. Quisiera yo informarle a muchos dirigentes políticos, porque he escuchado especialmente al señor Salvador Narrala, ojalá me esté escuchando, porque él se ha quejado mucho de que no se tomó en cuenta lo del voto electrónico. Quiero decirle que esta vez lo del voto electrónico no solo queda en la ley electoral, también en la Constitución de la República, porque en la ley especial en que se reformó la Constitución para la nueva elección
de los dos organismos, Consejo y Tribunal de Justicia, ahí se incorporó lo del voto electrónico y el escrutinio por medios electrónicos, nada más que queda como una atribución, como una potestad para el Consejo Nacional Electoral y por supuesto la participación de los partidos para que se aplique en el momento oportuno. Esos son dos puntos importantes. Y la otra cosa que ya con esto termino, que es quizás lo más importante de todo lo que hemos dicho, para mí, esa es una opinión muy personal, queda un gran vacío, queda una gran deuda del Congreso Nacional y de los partidos políticos con Honduras, con la democracia. Si no se aprueba la segunda vuelta, las reformas de las que tantos hemos hablado y que nos sentimos orgullosos quedarán disminuidas, porque si no se aplica la segunda vuelta, tendremos gobiernos, presidentes electos con un 20 o con un 25% y con un 75 o un 80% en su contra, lo que va a ocasionar problemas de gobernabilidad y de legitimidad en el gobierno. Muy bien, muchas gracias doctor, muchas gracias abogado Lino Mendoza, muchas gracias ingeniero Denis Gómez por acompañarnos y darnos sus criterios sobre estos temas tan importantes. Desde luego, hoy sigue el segundo debate del Congreso Nacional de la República en torno a estos 333 artículos. Algunos aseguran que la petición y solicitud de palabras va a ser constante en esta jornada de este día, que se puede volver hasta árido el debate, que pueden haber criterios bastante encontrados referente a algunos aspectos de la normativa, particularmente con algunos artículos transitorios, pero como dijo el doctor Augusto Aguilar, como lo han dicho mis invitados, si hubo consenso, si llegaron a acuerdos y se posibilitó definir estos dictámenes sobre las nuevas leyes electorales del país, no debe de haber mayor problema en avanzar en el segundo y en el tercer debate y lograr que antes del domingo 13, que es este próximo domingo, cuando el Consejo Nacional Electoral haga la convocatoria, la normativa ya esté vigente, la nueva normativa. Así que eso es lo que se espera. Vamos a ver cómo estará la jornada legislativa de este día. Muy bien, posteriormente vendrá entonces la ley del Tribunal de Justicia Electoral. No dudamos que puede ser la otra semana el inicio de las discusiones. Son también una gran cantidad de artículos y algunos lo definen como un código procesal electoral. Esa es la importancia de esta normativa del Tribunal de Justicia Electoral. Vamos a hacer contactos con nuestros compañeros. Inicialmente tenemos a Víctor Valladares. Víctor Valladares nos está detallando que en el transcurso de este día el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP se va a reunir para hacer un análisis de los contratos que recientemente aprobó el Congreso Nacional de la República sobre ampliación para la generación de energía base firme. Estos contratos que han generado una gran discusión entre la interventora del ENE y la CRE y también el Congreso Nacional de la República. Víctor, con usted. Muchas gracias a usted y los televidentes. Pues me acompaña la ingeniero Carla Martínez, ella es representante de los generadores de energía, y es que hoy la vista está puesta en esta reunión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde se analizarán en qué forma se dio la ampliación de estos contratos por parte del Congreso Nacional. Sí, así es, hay una convocatoria para ello y yo creo que es importante poder aclarar. Yo creo que el principal problema fue falta de comunicación. Sin duda alguna vemos diferentes anomalías entre las instituciones llamadas a hacer el cumplimiento de la ley. Sin embargo, también creo que es importante, como además de ver qué fue lo que pasó, poder buscar una solución y un acuerdo y las siguientes acciones enmarcadas en la Ley General de la Industria Eléctrica. Porque si bien es cierto, todavía hay un problema a resolver, que es el suministro de energía en el litoral atlántico. Las soluciones ya se han dicho, pasa por un problema en la transmisión de energía eléctrica hacia el norte, pero también con el hecho de fomentar y impulsar el mercado de oportunidad. Ha dicho el presidente del BCE que también el problema energético pasa por resolver el robo de energía.
que es uno de los problemas más grandes incluso que tiene la ENE en estos momentos. Sin duda alguna, usted lo ha dicho, ese es el principal problema para que el flujo de la caja del ENE no se pierda. Un 32% de pérdidas es extremadamente alto, ninguna empresa puede sobrevivir con esto, así que sin duda, y ahorita que menciona el BESIE, me gustaría recalcar el hecho de que el BESIE recientemente desembolsó 250 millones de dólares justo para hacer y apoyar la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica. Por lo tanto, que se den acciones como esta de incumplimiento no fomenta el hecho o repercute a que el país pueda acceder a fondos como estos tan importantes para fortalecer el país. Muchas gracias, Carla Martínez, a la expectativa de este trabajo, de esta reunión que se realiza este día, que se tiene programada realizar a lo interno del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde además se nos ha confirmado por parte de los ejecutivos del COEP que se ha invitado a las personas involucradas en la ampliación de este contrato. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal. Bien, muchas gracias al licenciado Víctor Valladares por ese reporte. El rubro del transporte había anunciado que a partir del próximo lunes comenzaban a operar al 100%, una vez desde luego autorizados por las autoridades respectivas, que en este caso es SINAGER. Sin embargo, nuestro compañero Kerlin Díaz, en este contacto desde San Pedro Sula, nos está detallando que en la costa norte o en San Pedro Sula, por lo menos, los transportistas ya están trabajando a un 100% desde hoy viernes. ¿Cómo está la situación, Kerlin? ¿Qué nos puede confirmar usted? Adelante. Buenos días de nuevo. Buenos días, compañero Guillermo Paz Manueles. Efectivamente, aquí en San Pedro Sula, este día pues han iniciado ya a trabajar las empresas interurbanas y algunas también urbanas, casi con el 100% de sus pasajeros. No han esperado para el lunes, al menos una empresa que va de San Pedro Sula hacia la capital de la República iba con el 100% de sus cupos. En menos de 3 horas tuvieron que despachar 2 autobuses porque la aglomeración de pasajeros es constante en esta terminal de autobuses aquí en San Pedro Sula. Hay una buena expectativa por parte de los empresarios del transporte, ya que pues prácticamente sus unidades van con el 100% de la ocupación y bajo las medidas de bioseguridad. La mayoría iban con sus caretas, con sus mascarillas y también con su botecito de gel, y el que no cumpla con la careta prácticamente no podrá viajar en estas unidades, al menos en las que van hacia la capital de la República, hacia la ciudad de La Ceiba y también al sector del occidente del país. Por su parte, algunas rutas que van de San Pedro Sula al municipio de Choloma Cortés, pues los empresarios del transporte les han perdonado que por lo menos hoy no estén usando la respectiva careta, porque pues es de improvisado que los han agarrado, pero ya a partir del próximo lunes será obligatorio según lo han informado. Así que ya está operando el transporte y no se han esperado para el lunes, que pues se supone que iba a entrar en vigencia esta medida. Con este contacto vuelvo con usted, compañero Guillermo. Bien, muchas gracias, licenciado Kerlin Díaz. Desde luego, sabemos de las necesidades que tiene el transporte urbano y no solo ellos, todos los comercios, todos los empresarios, las industrias, de ir generando ya la dinámica en su actividad de producción. Pero ojalá esta apertura anticipada no vaya a generar problemas. Sabíamos que el visto bueno, el banderillazo, lo darían este fin de semana para iniciar el próximo lunes, pero se han adelantado ahí los transportistas en San Pedro Sula. Sí, miramos que están usando las medidas de bioseguridad. Muy bien, no hay tiempo para más. Agradezco que hayan estado con nosotros. Con permiso, que Dios les bendiga y les guarde en gran manera.